Hoy va a ser un tema bien interesante. Por favor, cuéntele a sus amigos, cuéntele a los familiares que está don Armando en el programa Aquí Entre Nos. Y que, bueno, vamos a estar hablando precisamente sobre la posibilidad, existencia o no, de la vida extraterrestre. Así que va a ser ahora que está hablando de los ovnis y de toda esta cosa, así es que es un tema que se las trae. Yo me declaro un completo neófito en este tema. Jovencillo, sí, me entusiasmé mucho por esto, pero imagínense, tengo 67 años, si digo jovencillo, fue hace 50, ya se hablaba en aquel tiempo de estas cosas, ¿verdad? Pero sí que ni me acuerdo lo que pensaba, pero ahí vamos a aprender el día de hoy bastante, así es que existe. Bueno, dale, Roger, usted. Sí, no, Pastor Armando, de verdad que, bueno, privilegio de verdad tenerlo aquí a mi lado, y yo sé que para muchos va a ser muy educativo esto, y un tema que tal vez no es nuevo porque desde hace muchos años siempre han habido investigaciones y las interrogantes, ¿verdad? De que si existe, que si no existe vida extraterrestre y luego los que andan de cacería, ¿verdad? Buscando evidencias en el mundo entero y que si las pirámides y que si aquí. Pero tal vez iniciar con esto, don Armando, que usted pone aquí en su documento que, como les digo, usted lo puede descargar totalmente gratuito ahí en el +1 469 781 1000. Descargas, vida extraterrestre es el primer documento para que usted lo tenga ahí. Podemos decir, don Armando, si existe la vida extraterrestre, ¿hay o no hay vida extraterrestre? Bueno, vamos a aclarar algunas palabras. Cuando hablamos de extraterrestre, estamos hablando de que si el ser humano podría vivir en otras galaxias, en otros planetas. Ahora, de que hay vida aparte del ser humano, claro que la hay. La Biblia es muy clara al respecto. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, claramente nos habla de que fuera del universo que Dios creó no hay absolutamente nada. Así que lo único que alcanzamos a percibir con los telescopios como el Hubble y el que está en Boulder, Colorado, que se llama Lucifer, que de alguna forma especial pertenece al Vaticano, son las galaxias que hemos alcanzado a entender. Pero al decir la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, nos habla que hay 3 cielos. Esto es muy importante. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que él estuvo en el 3er cielo. Entonces, antes de que Dios creara los cielos, pues Dios no estaba en el 3er cielo. El 3er cielo fue creado, donde están los cuarteles generales de Dios. El segundo cielo es el de las estrellas. Y el primer cielo es el de los pájaros, que es la atmósfera hacia abajo en el cual nosotros existimos y nos desarrollamos o desenvolvemos como seres humanos. Sin embargo, el apóstol Pablo es muy interesante porque en el capítulo 17 de los Hechos, cuando se enfrenta a los filósofos en Atenas, Pablo dice en el versículo 24 en adelante, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da toda la vida y aliento a todas las cosas. Y veamos el versículo 26 y 27, que fue escrito hace 2000 años. Esto es muy interesante. Y de una sangre, dice el apóstol Pablo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, o sea, ahora que se descubre en 1954, el siglo pasado, el ADN, qué interesante que la Biblia ya hablaba que la sangre humana no tiene comparación. Es completamente diferente a la de los animales, a la de las aves, a la de los peces, etcétera, etcétera. Todos los seres humanos tenemos sangre humana o un ADN humano. Y dice Pablo a continuación, para que habiten sobre la faz de la tierra. Dios nos creó para que este planeta que Él diseñó fuera nuestra habitación. No Marte, no la Luna, no Júpiter, no ningún otro planeta en ninguna galaxia. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo, al decir esto, está dándonos a entender de que el ser humano nunca alcanzaría la conquista del espacio. Pues dice que llegamos a la Luna en el 69, hemos mandado naves a Marte, etcétera, etcétera. Pero de eso, de que el ser humano anhele poner una colonia, por ejemplo, en la Luna o en Marte, dice la Biblia que Dios nos prefijó, o sea, nos dijo, este planeta es para ustedes. ¿Qué están buscando ustedes en otro lado?
pero esa es la soberbia a la que el ser humano ha llegado en estos tiempos. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que existe un universo y este universo está formado por muchísimas entidades espirituales. O sea, lo más sorprendente de esto, Roger, es que hasta el siglo pasado no se creía en aquello que no pudieran los 5 sentidos percibir. La base del ateísmo, todos los debates que tuvimos el siglo pasado con ateos, agnósticos, escépticos, siempre era lo mismo. Yo no creo lo que no veo, lo que no siento, lo que no percibo con mis 5 sentidos. Y entramos ahora al 54, el siglo pasado, que se descubre el ADN con una molécula microscópica, y entramos actualmente en el siglo XXI, donde ya se está hablando de la inteligencia artificial, la robotización, etcétera, etcétera, donde se ha comprobado que hay una realidad que no es física. Y cuando ahora los astronautas, los senadores y los científicos dicen, bueno, pues es que realmente hay objetos que no tenemos la explicación científica, pero que es una realidad que no se puede negar, porque hay videos, hay testimonios de personas íntegras como pilotos de aviones comerciales que han dicho que existen estos aparatos que vuelan y que violan la velocidad del sonido. Sin embargo, vamos más adelante a tratar de explicar claramente quién se encuentra, no solamente es una realidad, sino qué es la fuerza o el poder que se encuentra detrás de estos supuestos platillos voladores u objetos voladores no identificados. Sí, porque es interesante, Pastor Luz, incluso con el avance tecnológico, ¿verdad? Que vive, porque ha habido un desarrollo impresionante y sobre todo en los últimos años, y que todavía surjan las mismas interrogantes, ¿verdad? Porque uno ve incluso programas en diferentes medios, documentales, temas de especialistas, ¿verdad? Que por lo menos se han dado a la tarea de estar detrás de todo lo que hay en torno a si hay vida o no, y este tipo de fenómenos, ¿verdad? Y no solo los fenómenos que se ven en el cielo, sino también los testimonios en la tierra, como este tipo de monolitos y cosas que se han encontrado, que surgen todavía más interrogantes. A veces entre más especialistas hay, como que más teorías pueden surgir, o uno dice una cosa, otro dice otra, pero entre tanto desarrollo tecnológico, Pastor Alducin, no sé, que ha escuchado, incluso ahora con esto de que, como bien lo menciona usted, cuando la NASA y algunos pilotos dicen, no, es que sí se vio, yo estoy seguro de lo que vi, pero al final queda siempre como ese signo de pregunta, ¿verdad? Claro. Es maravilloso que podamos tener la Biblia, porque la Biblia es la que nos corre las cortinas de esta dimensión espiritual invisible, no terrenal, que inclusive dice en Hebreos 11, 1 y 2, es mucho más real que la existencia visible que tenemos actualmente en las 4 dimensiones de los seres humanos. Y para contestar una pregunta que es muy importante, entonces, fuera de los seres humanos, ¿qué dice la Biblia acerca de si hay otras criaturas en el universo? Y la Biblia nos habla claramente de 5 tipos o 4 tipos de criaturas o entidades espirituales que son reales, repito, y que fueron creadas antes que nosotros. Tenemos, por ejemplo, en Isaías 6, del 1 al 4, que el profeta Isaías ve una visión del trono de Dios y serafines que estaban arriba del trono de Dios, correcto, diciendo día y noche, santo, santo, santo es el Señor. Entonces hay serafines, son entidades espirituales asignadas única y exclusivamente al trono de Dios. En segundo lugar tenemos los querubines. Los querubines son otro rango, otro tipo de creación de Dios que son diferentes a los serafines y también a los mismos ángeles. Lucifer, por ejemplo, no es un ángel. Lucifer es un querubín, lo dice Isaías 28 e Isaías 14. Entonces los querubines son los que representan la santidad y la justicia divina. Cuando Adán y Eva fueron arrojados del huerto del Edén, Dios puso un querubín, no un serafín ni un ángel, puso un querubín con una espada representando que nadie podía regresar al paraíso o a tener comunión con Dios sin que antes se cumpliera la justicia que representa la espada y el querubín que representa la santidad de Dios. Como el ser humano no tenía absolutamente ninguna oportunidad de poder regresar al huerto del Edén, fue Cristo en la cruz el que con su justicia y su santidad nos abrió un camino nuevo para regresar otra vez a tener la comunión con Dios.
Entonces los querubines representan eso. A Lucifer se le menciona como el que era el que guardaba o protegía el trono de Dios, y ya vemos que podría existir la posibilidad de una rebelión. Por eso se le llama querubín protector en Isaías 28, Ezequiel 28, perdón. Y tenemos en tercer lugar a las criaturas vivientes que se mencionan en el libro Apocalipsis, que es un misterio, que tienen diferentes caras, representan diferentes cosas y que son los que le entregan las copas, por ejemplo, a los ángeles para descargar la ira de Dios. Entonces, el universo está poblado por serafines, por querubines y por ángeles. Los ángeles son mensajeros. La palabra malak en el hebreo significa mensajero, nada más. Un ángel es un mensajero, como Gabriel, que fue el que le trajo las noticias a María, el que se le apareció en el libro a Daniel, etcétera, etcétera. Entonces, estos ángeles están divididos entre los que se rebelaron contra Dios y los que permanecieron fieles con Dios. Los que se rebelaron con Dios siguieron a Lucifer en esta rebelión, y dice Apocalipsis 12 que una tercera parte de los ángeles se fueron con Lucifer, que son los que están operando en el mundo, están influyendo, energetizando, principalmente, de acuerdo a Daniel capítulo 10, a los líderes, a los gobernantes. Luego dice Pablo en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales que están operando en una dimensión que no es la dimensión en la que tú y yo vivimos. Así que estos ángeles tienen un poder extraordinario para poder materializarse, entrar a nuestra frecuencia, porque se puede decir que estamos en una frecuencia, los seres humanos, ellos están en otra frecuencia y entran a la nuestra, y esta es la forma en la que pueden aparecer y desaparecer. No es que desaparezcan, sino que se salen de nuestra frecuencia, que no podemos entrar nosotros, que es la frecuencia espiritual o invisible. Ok, entonces usted habla de 5 o 6. Aquí menciona los serafines, querubines, criaturas vivientes, y entonces usted pone como una cuarta. Arcángeles y seres vivientes. Ajá. Pero ahora digamos, los rebeldes, los que se... Son los ángeles caídos. Exacto, los ángeles caídos, claro. La tercera parte se rebeló contra Dios y son los que están operando actualmente. Usted los relaciona a estos con todo este fenómeno ovni que... Ah, muy bien. Bueno, sí. Ahora es muy importante lo siguiente, digo, si queremos entender el fenómeno ovni o los supuestos apariciones, milagros falsos que puedan existir en el mundo, tenemos que entender que estos ángeles caídos, que no son los demonios, porque se ha confundido o se le ha llamado a los demonios ángeles caídos y viceversa. Los ángeles caídos pertenecen a un rango, los demonios son los que hacen el trabajo sucio, los soldados de Lucifer. Entonces, este grupo de ángeles caídos y demonios tienen un poder extraordinario que los seres humanos todavía no hemos alcanzado a poder comprender. Cristo aparece en el escenario mundial, y ¿qué hace en los 3 años de su ministerio? Se enfrenta a criaturas invisibles, no físicas, que operan en otra dimensión y estaban dentro de los seres humanos, llamados en el griego daimón, que significa seres inteligentes. Y estos espíritus, ¿verdad?, dentro producen fuerza extraordinaria, como el gadareno, ceguera al ser humano, puede entrar a los nervios ópticos y alterar nuestras neuronas del cerebro también, pueden causar depresión, suicidio, violencia, psicosis, alucinaciones y desconectarnos de alguna manera las neuronas. Y esta es la razón por la cual al ser humano, al desconocer la influencia de estos demonios, pues dentro de la psicología y la psiquiatría se les ha asignado nombres científicos como neurastenia, esquizofrenia, psicosis, psicópata, etcétera, etcétera, para poder determinar la conducta inexplicable y anormal del ser humano. Pero la mayor parte de las veces, cuando hay una disfunción realmente grave en el cerebro, la Biblia nos habla claramente que puede ser influencia de demonios, a menos que haya sido, que haya un trauma por algún golpe en el cerebro,
o falta de litio. Descartando eso, siempre una locura, una psicosis, una paranoia, una esquizofrenia es manifestada por entidades espirituales. ¿Solo los demonios pueden hacer eso o también? Porque uno recuerda la escena de Segunda de Reyes cuando Eliseo le dice al Señor, ábrele los ojos para que pueda ver que son malos que están con nosotros. Y cuando el criado se le abre los ojos, ve una manifestación angelical alrededor que aunque no era perceptible a la vista natural, estaban ahí. Entonces, ese movimiento angelical, o sea, no es solamente el tema de ángeles caídos o demonios o de ese tipo de manifestaciones, los ángeles también podrían, para favorecer al ser humano, hacer este tipo de manifestaciones. Bueno, ahorita estamos hablando de los ángeles caídos, ¿no? Okay. Y del poder terrible que tienen para poder distorsionar la verdad y ocultar realmente la realidad. Ahora, los ángeles de Dios, vemos en Génesis 18, Génesis 19, que entran también a nuestra dimensión acompañando a Dios, y se acercan con Abraham y con Sara, comen inclusive, pueden ingerir alimentos y bebidas como nosotros, y luego dos ángeles, los que acompañaron a Dios en Génesis 18, en el capítulo 19, los vemos entrando a Sodoma y tratando de tener relaciones con los varones. Entonces, tanto los ángeles buenos que pertenecen a Dios como los ángeles caídos tienen acceso a nuestra dimensión. La única diferencia es que los ángeles buenos que pertenecen a Dios no van a venir a hacernos daño, ¿verdad? Sino que realmente ellos son usados por Dios, porque dice uno de los salmos que obedecen los decretos de Dios. Claro. Pero los ángeles caídos tienen el propósito de engañar a los líderes, como lo vemos en Daniel 10, todos los imperios, todos los Hitler, Mao Zedong, Kim Jong, Stalin, Alejandro el Magno, Aníbal, Gengis Khan, todos esos líderes de toda la historia, los Césares romanos, han sido influidos por ángeles caídos. Entonces, claro, cuando vemos nosotros esta influencia que existe en el mundo de poderes no visibles, no terrenales, no físicos, tenemos que entender claramente por qué Satanás puede hacer esto. Y finalmente otro ejemplo es en Éxodo capítulo 7. Recordemos que llega Moisés al faraón y avienta la vara y se convierte en una culebra. Pero los brujos del faraón hacen y repiten el mismo milagro. O sea, Satanás tiene el poder de materializar la energía. Lo vemos claramente que puede darle vida a un objeto que no lo tiene, como es una vara de madera. Así que no nos sorprenda, pues, que estas apariciones que tenemos supuestamente de objetos voladores no identificados, haya detrás el fenómeno de los ángeles caídos, que vamos a ver al final de esta entrevista, cuál es el propósito finalmente por el cual ellos nos quieren engañar, haciéndonos creer que extraterrestres van a venir a la Tierra, nos van a ayudar, van a acompañar el mundo, y cuando venga el arrebatamiento, pues la ciencia va a tener una excusa, una justificación para